Bien, está grabando, perfecto. Vamos a dar inicio entonces a las cápsulas del capítulo 4. Este capítulo 4 se llama Hardware Description Languages, que lo que hace es describir el lenguaje de descriptores de hardware. Eh, de hecho, vamos a ver dos de ellos, dos de esos lenguajes. Vamos a realizar seis cápsulas en este capítulo. Bueno, la primera cápsula es esta misma introducción, que junto con la introducción voy a describir algo relacionado con lógica combinacional. Y luego una cápsula sobre modelamiento estructural, otra cápsula de lo que es lógica secuencial, describiendo elementos de memoria, flip-flop, latch y ese tipo de cosas. Otra cápsula de em, otra cápsula de máquinas de estado finito, ¿ya? Junto con los módulos parametrizados, y por último lo que son los test benches. Los test benches en realidad son fórmulas o módulos en los cuales nosotros vamos a colocar las entradas de los circuitos, ya sean lógicos, de lógica combinacional o secuencial, y testear el comportamiento de ese circuito o simularlo. ¿Ya? Es solamente para simulación. Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es enfocarnos en el diseño de estos circuitos, tanto combinacionales como secuenciales, pero a nivel esquemático. Es decir, el proceso, en este proceso, que eh, consiste en encontrar un conjunto de compuertas lógicas para ejecutar una función booleana determinada. Hemos visto que una función que no es, o sea, es una labor que no es, que es compleja, digamos, y que está además sujeta a errores, eh, y muchas veces se requiere una intervención manual, es decir, hay que simplificar tablas de verdad o ecuaciones booleanas, o también hacer una simplificación de máquinas de estado finito hacia compuertas, y eso no es simple. ¿Ya? Entonces, perdón, surgió en la década de los 90, en donde los diseñadores de circuitos secuenciales, digitales en general, descubrieron que era mucho más fácil y mucho más productivo trabajar a un nivel abstracto más alto. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lograr eso? Era especificando solo la función lógica, y que una herramienta de diseño asistido por computador, conocido como CAD, Computer Aided Design, produjera las compuertas optimizadas. ¿Ya? Eso es lo ideal. Y las especificaciones generalmente se entregan en un lenguaje que se llama HDL, Hardware Description Language, y de los dos lenguajes más utilizados en general por la industria, y los más conocidos son System Verilog y VHDL. Ambos están basados en principios similares, pero tienen una sintaxis diferente. Y la discusión de los dos lenguajes que se presentan en este capítulo, lo van a ver ustedes en el libro cuando lo lean, que hay dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha. La de la izquierda es de System Verilog, ahí se compara literalmente ambas columnas, cómo es la sintaxis en ese lenguaje, y a la derecha VHDL, que uno puede hacer la comparación, que es muy similar. Lo importante es que hay que estudiar y conocer a fondo uno de ellos, ¿ya? Y con eso, conociendo uno de los dos lenguajes, o cualquiera de estos dos lenguajes, se domina rápidamente el otro, si es que fuera necesario conocerlo, ¿ya? System Verilog o VHDL, como le digo, que son los más conocidos. La mayoría de los sistemas comerciales ahora se construyen usando HDL, ¿ya?
lenguajes descriptores de hardware en vez de esquemas, porque los esquemas son más complejos de seguir y está sujeto a errores. Si alguno de ustedes, de hecho conozco profesionales ya, estudiantes, colegas de ustedes que han estudiado informática en la Santa María, si alguno de ustedes pretende hacer algún diseño alguna vez, algún diseño digital, en algún momento de su vida profesional, se recomienda aprender cualquiera de estos dos lenguajes, uno de ellos. Las universidades en general están divididas casi por igual en cuál de estos lenguajes enseñar en un primer curso, y uno se basa en que la industria en general tiende hacia lo que es System Verilog, pero hay muchas compañías, otras empresas que todavía usan VHDL, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno conocer los dos. En comparación con System Verilog, VHDL es mucho más complicado, mucho más engorroso, es mucho más detallado. De hecho, un lenguaje que nació del Comité de Defensa, del Departamento de Defensa de Estado en Estados Unidos. Ambos lenguajes son totalmente capaces, están capacitados para describir cualquier sistema de hardware, y los dos tienen sus detalles, ¿ya? Cosas que son propias del lenguaje. De hecho, la mayoría de las herramientas CAT permiten una mezcla de los dos lenguajes, por lo tanto uno puede escribir un módulo en un lenguaje y describir otro en otro lenguaje, por lo tanto se aceptan diferentes lenguajes. En Chile, por ejemplo, para los que conocen la empresa Synaptic, ellos usan System Verilog. ¿Ya? Hay varios alumnos, colegas de ustedes, que han hecho la práctica ahí en esa empresa. En este capítulo en particular, en el libro y en las PPT, vamos a hacer énfasis en lo que es el System Verilog, ¿ya? Pueden ver en la transparencia el detalle del VHL y la comparación. Bueno, aquí se puede ver que los dos propósitos principales de HDL son la simulación lógica y la síntesis, ¿ya? Durante la simulación, en realidad, lo que se hace es que las entradas se aplican a un módulo determinado y las salidas se verifican para ver, o más bien dicho, para verificar de que el módulo esté funcionando adecuadamente, correctamente. Durante la síntesis, la descripción textual de un módulo se transforma en puertas lógicas. Es decir, lo que está escrito en un lenguaje determinado, yo lo puedo ver, ¿ya? Es decir, la síntesis se llama síntesis lógica, lo que hace es transformar el código HTML en una lista de compuertas y conexiones que describen el hardware, es decir, los cables que conectan las compuertas lógicas. Y un sintetizador, ¿ya? Lógico, que incluso puede permitir optimizaciones. Hace optimizaciones para reducir la cantidad de hardware que se requiere, y está escrito en un archivo de texto, ¿ya? Se puede dibujar en un esquema también, como lo vamos a ver para visualizar el circuito. Bueno, en simulación siempre se cometen errores, ¿ya? Y aquí es importante entender lo que está dicho ahí. Siempre se cometen errores, y esos errores en los diseños de hardware se llaman bugs, ¿ya? Ustedes siempre usan la palabra bugs, bueno, pero viene aquí de los errores de hardware más que de software, ¿ya? Y obviamente que es importante eliminar los bugs de un sistema digital mientras antes mejor, ¿ya? Especialmente cuando un cliente está pagando por un diseño y este no puede tener errores, o cuando un circuito, digamos, la vida humana depende de algún circuito que está funcionando mal, digamos. Y está claro que probar un sistema en el laboratorio toma mucho tiempo. Descubrir la causa del error en el laboratorio puede ser muy, muy difícil, ya que solo se pueden ver las señales que envían los pines desde el chip, ¿ya? Y hacer una lectura de eso y un análisis no hay forma de hacer una observación directa de lo que está ocurriendo dentro del chip, ¿ya? Por lo tanto,
la, la corrección de errores después de que se construye el sistema puede ser muy, muy caro, ¿no? De hecho, bueno, el famoso error de división de puntos flotantes, el famoso eh, error que tuvo el procesador Pentium de Intel, obligó a Intel a retirar todos los chips que ya se habían lanzado al mercado y lo que le costó casi 500 millones de dólares a esa operación. Por lo tanto, la simulación lógica es sumamente importante para probar un sistema antes de construirlo, ¿ya? Eso no, hay que evitarlo. Y mientras más avanzada la tecnología que se esté utilizando, más difícil es detectarlo y más caro sale. Bueno, ustedes como estudiantes, eso es lo que está destacado aquí en rojo. Normalmente cometen el error de ver el HDL como si fuese un programa de computador, ¿ya? Y no es eso, es una forma de escribir el hardware en forma digital, el hardware digital como yo lo escribo a través de un lenguaje, y si ustedes no saben más o menos en qué hardware debe sintetizar su programa, que está en HDL, probablemente lo que van a tener no les va a gustar. Es decir, cuando se haga la síntesis, ¿ya? Se puede crear mucho hardware del que se requiere, o se puede escribir un código que simplemente, digamos, el código simula correctamente, pero que no se puede implementar en hardware, ¿ya? Por lo tanto, tienen que acostumbrarse a pensar, y aquí por eso una de las cápsulas trata sobre el modelamiento estructural, eh, pensar en términos de bloques de lógica combinacional, registros y máquinas de estado finito, y bueno, y después de eso tienen que hacer un dibujo de estos bloques en un papel y mostrar cómo están conectados antes de escribir el código en HDL. Eso es importante. Esto se representa en Verilog. Como les dije, vamos a ver Verilog, el módulo Verilog tiene entradas, ¿ya? Y tiene salida, ¿ya? Y por lo tanto aquí vamos a escribir con un lenguaje determinado el comportamiento, ¿ya? Hay dos tipos de módulos. Uno puede escribir el comportamiento, qué es lo que hace el módulo, y en forma estructural, que escribe cómo se construye, ¿ya? Y aquí aparece nuestro primer módulo, que representa una ecuación booleana. Aquí el módulo este es como describir begin-end de un módulo, que se llama example, que tiene tres entradas, ABC, entrada lógica, y una salida lógica, que es Y. Y aquí entonces a Y se le asigna esta ecuación booleana que tenemos aquí a la derecha, que sería not A, not B, not C, o A, not B, not C, o A, not B, C, ¿ya? Ese, y como les dije, es el begin-end, ¿ya? Module, end module. Este es el nombre del módulo, y ocupa operadores lógicos, not, and y or, para representar una ecuación booleana. En este caso, se muestra la forma de onda, ¿ya? La forma de onda de una simulación de este módulo llamado example, ¿ya? Que muestra que el módulo funciona correctamente, porque sabemos que aquí en 000 esto es 1, en 100 esto es 1, y en 101 esto es 1, ¿ya? Por lo tanto, está especificado en la ecuación, y nosotros podemos ver que la ecuación booleana funciona correctamente. Aquí está la salida Y, esto es 1 en 000, esto es 1 en 100 y en 101, ¿ya? Por lo tanto, se comprueba que funciona adecuadamente. Este que está acá es interesante porque muestra la síntesis, ¿ya? Muestra los resultados de sintetizar el módulo example, y se puede observar cómo estas tres compuertas AND de tres entradas, es decir, que tenemos tres entradas en una compuerta AND, tres entradas en una compuerta AND y tres entradas en una compuerta AND. En la descripción, digamos, aparece con tres compuertas, pero se simplifican en dos compuertas de dos AND. ¿Ya? Aquí tenemos una compuerta de dos y dos
y otra segunda compuerta de 2. En realidad lo que se hizo fue aquí simplificar. En realidad A, B complemento, C complemento, esto sería como A, B complemento, ¿ya? Y C complemento, con eso queda A, B complemento. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería esta parte de acá. Y luego tenemos A complemento, perdón, tenemos B complemento, C complemento. ¿Ya? Por lo tanto, el Y sigue siendo esta misma función. Bueno, tal vez aquí es importante decir que la descripción de los circuitos en HDL se parecen a un poco al código de un lenguaje de programación, con lo que aparece aquí arriba. Sin embargo, se tiene que recordar que el código está destinado a representar hardware, ¿ya? Y ambos lenguajes, el System Verilog y el VHDL, son lenguajes que son bien ricos con muchos comandos, pero no todos esos comandos pueden sintetizar hardware. Es decir, por ejemplo, si usted tiene un comando para imprimir resultados en la pantalla, durante la simulación no se traduce en hardware, ¿ya? Porque es un comando para imprimir. Y hay comandos que son de hardware, hay comandos, esto es de hardware, perdón, acá, esto es de hardware. Pues yo puedo colocar un comando de impresión y como a nosotros nos interesa construir hardware, vamos a enfatizar en un subconjunto que sea sintetizable del lenguaje, ¿ya? Entonces vamos a dividir el código en HDL en módulos sintetizables y uno que ya les mencioné que vamos a tener una cápsula en particular que se llama test benches, ¿ya? Que son bancos de prueba, ¿ya? Entonces los módulos sintetizables se van a describir con el hardware y los bancos de prueba contienen un código para aplicar la entrada al módulo para verificar si está funcionando correctamente. Y bueno, imprimir la diferencia entre las salidas esperadas y las reales, de tal forma que está destinado solo a la simulación y el código de test bench no se puede sintetizar, ¿no? Algunos, eh, algunos detalles sobre el lenguaje en Verilog. Case sensitive, es decir, reset con mayúscula y con minúscula no son la misma señal. No pueden empezar con un número, que es un inválido. Los espacios no se consideran y esta es la forma eh, de los comandos, perdón, de los comentarios. Entonces vamos a parar el pausa.